Yo inicié en la maestría, o sea, yo realicé mi maestría aquí en la FE Zaragoza y bueno, tenía la inquietud de entrar a lo que es la residencia en educación especial. Sin embargo, pues me inquietaba, dentro de la curva normal encontramos a los niños sobresalientes. Mucha gente se pregunta, pero ¿cómo es que dentro de la curva normal o dentro del estudio de la educación especial podemos encontrar a los niños con aptitudes sobresalientes? Sí, realmente los mitos que se tienen alrededor de esta categoría es que pues son niños que por ser sobresalientes no necesitan ayuda, no necesitan apoyo y que bueno, la necesidad debe dirigirse a los niños que tienen alguna discapacidad principalmente. De ahí que pues bueno, me interesé realmente conocer esta categoría y saber si requerían alguna necesidad, si nuestros esfuerzos tendrían que ser dirigidos también a estos niños que estaban siendo desatendidos prácticamente por falta de información. Fue muy difícil en aquella época poder encontrar información dentro del país, muy poca fue la que encontré y sin embargo, pues bueno, toda la literatura viene del extranjero, ¿no? Básicamente de Estados Unidos, instrumentos, planteamientos muy concretos e incluso asociaciones ya muy formadas, ¿no? De ahí que, pues bueno, empecé a rastrear qué es lo que se había hecho, si se había hecho algo aquí en México, y encontré la parte de que realizó la doctora Gómez Palacios, y de ahí que empecé entonces a introducirme más a la temática. Como acabas de mencionar, al ver la necesidad de instrumentos que fueran acorde con la población con la cual yo iba a trabajar, pues realicé algunos instrumentos acordes con esta población y esto ya pudo consolidarse en el doctorado, ¿no? En el doctorado ya realicé una escala ya muy concreta de compromiso con la tarea. Retomé el Torrance, que también inicia adecuaciones, y en este proceso pudieron ser validadas. Si bien podemos comentar que en población mexicana, pues es que hay que tener mucho cuidado que en población muy restringida mexicana, en la zona oriente de la Ciudad de México, porque no puedo llegar a una validación, claro, decir que fue una validación como tal, así a gran escala, ¿no? Es una validación en una cierta población con grados escolares muy específicos y es la que nos ha permitido avanzar con mis estudiantes de maestría en la residencia. Justamente estos instrumentos se han podido replicar y replicar varias veces y es lo que nos ha permitido pues cada vez tener la mayor certeza de que nos están arrojando información, ya que entre los modelos que he trabajado, principalmente es el de Renzulli y es el que yo he retomado. En mi tesis de doctorado hago unas adecuaciones, justo hago mucho énfasis, retomo el de Renzulli, pero incluyo aspectos que para mi punto de vista no estaban siendo considerados, que era el autoconcepto del niño, ver cómo se percibe el niño en un ambiente escolar con ciertas características y cómo percibe que sus compañeros y sus padres de familia o maestros a veces los descalifican y entonces cómo se siente él. Y por otro lado, el apoyo del maestro. Para mí es muy importante el apoyo que el maestro nos puede dar porque esto me permite corroborar lo que las pruebas me arrojan y lo que el maestro vive diariamente con estos niños, ¿no? Los profesores, cuando platicamos con ellos y preguntamos, ¿usted sabe qué es un niño con aptitud sobresaliente? ¿Usted conoce las características? ¿Cómo pudiera caracterizar a un niño de su aula? No tienen la menor idea porque como formación nunca les dieron esa categoría como posible atención, ¿no? Vuelvo a repetir, ellos tienen la idea de que pues un niño con una cierta discapacidad es más importante que un niño con aptitud sobresaliente, sí, porque pues es un niño que finalmente la va a hacer porque pues es muy inteligente. Porque aparte de eso, la aptitud sobresaliente la encajonan en un solo criterio, es inteligente y nada más, ¿no? No ven que hay otras habilidades que pueden estar permeando esta habilidad sobresaliente y entonces dicen, si es un niño que saca 10, es un niño que es sobresaliente y así lo voy a caracterizar, pero pues descuidan otras habilidades que pueden estar presentes. Y esto lo vemos en el tipo de programas que ha tratado la Secretaría de Educación Pública de promover con la intención de poder atender al sobresaliente y no dejarlo de lado, dado que ya lo incluyen en las categorías, sobre todo el modelo educativo que acaba de salir por parte de la Secretaría en el eje 4, manejan lo que es educación especial y ahí sí ya plantean al niño sobresaliente como una parte muy, muy superflua, pero bueno, lo toman en cuenta, ¿no? El problema está en que ellos han sacado programas, por ejemplo, el Marcelo Ebrard,
Actualmente el jefe de gobierno lo retoma ya con otro nombre y más en conjunto con el DIF, de poder dar atención a los niños con aptitud sobresaliente, pero el único criterio que ellos plantean para la evaluación o detección es que sea un niño que tenga un promedio de 9-10 y que viva dentro de la Ciudad de México, y aparte que no haya reprobado ninguna materia, ¿no? Entonces esos son sus criterios, por lo cual nos habla de que no tienen mucha claridad de lo que es un niño con aptitud sobresaliente. El promedio de 9 y 10 no nos dice nada, aparte de que ellos están proponiendo programas para este tipo de niños, pero pues si no tienen una identificación, ¿cómo los canalizan a los diferentes talleres que han propuesto? El instrumento la identificación es una parte primordial, y para poder tener una buena identificación necesitamos instrumentos acordes con la población con la cual trabajamos. Pero estos instrumentos también tienen que ver con un modelo. El modelo nos va a determinar en qué medida podemos identificar a los sobresalientes. Por ejemplo, si tomamos un modelo muy tradicional, vemos que el único criterio para identificarlos es un coeficiente intelectual arriba de 130. Pero si tomamos modelos más flexibles, más actuales, como el sociocultural o de capacidades a logro, como es el de Renzulli que les acabo de mencionar, él plantea que son 3 las características mínimamente que debe tener el niño para poder identificarlo o determinar que tiene posibles características como sobresalientes. Entonces, si tomamos en cuenta lo que es el compromiso con la tarea, la creatividad y altas habilidades, que para Renzulli sería este coeficiente intelectual que de alguna manera esté presente, tenemos un perfil, y este perfil nos va a poder determinar si el niño tiene alguna de estas características, adicionalmente a las que ya le comenté, que podría ser el autoconcepto de cómo se percibe, y aparte que la nominación del maestro. Si conjuntamos todas estas características y tomamos en cuenta que la literatura nos señala que la caracterización del sobresaliente tiene estos elementos, entonces podríamos tener un perfil que nos permitirá ahondar un poquito más con estos planteamientos. Nosotros hacemos primero una detección grupal, porque entramos a escuelas donde hay 30, 40 niños y no podríamos aplicar individuales, pero partimos de un perfil grupal, y una vez que tenemos a los posibles niños que tuvieran alguna habilidad que nos está señalando los diferentes instrumentos, nos vamos a una aplicación individual del WIS 4, que es un instrumento ya ahora sí de inteligencia, pero que aparte nos da los diferentes rubros o diferentes áreas en donde el niño pudiera estar sobresaliendo. Por ejemplo, el WIS nos puede decir, es un niño sí que es sobresaliente, pero en el área verbal, más no en la... Generalizando. Ajá. Primero encuentro un perfil general y digo, es un niño con aptitudes sobresalientes y puede ser muy hábil en tal cosa y por las pruebas grupales. Pero si ya quiero particularizar y ver exactamente en qué es muy hábil este niño, en qué área, entonces corroboro con el WIS 4. Y entonces aplico ya una prueba individual que ustedes saben lleva hora y media dependiendo de cada niño. Entonces tenemos grupos ya más pequeños en donde ya sacamos perfiles potenciales y entonces ya corroboramos, sí, es un niño con potencial sobresaliente que tiene altas habilidades en área verbal o en área de solución de problemas, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Porque no todos los niños sobresalientes deben tener las habilidades al 100%. Unas pueden estar arriba de la norma, otras pueden estar en el promedio y otras por debajo del promedio. Por lo tanto, por eso es que necesitamos aplicar los instrumentos y determinar cómo están planteándose estos instrumentos, cómo se están visualizando estos instrumentos en cada niño. Retomamos nuevamente el modelo de Renzulli y nos señala que aquellos que están por arriba del percentil 75 en sus pruebas, en por lo menos 3 de 5 o 3 de 4 pruebas, estamos hablando de que es un niño con potencial sobresaliente y lo corroborábamos con el WIS 4. Entonces, el percentil 75 son el 25% arriba de la norma. Los otros están dentro de la norma y entonces podemos ver que sus habilidades pueden estar en la norma, a veces por debajo de la norma, en el percentil 25, pero hay algunas que están muy por encima. Entonces, por eso es importante ver específicamente cuáles son estas habilidades que tiene el niño y no exigirle que tenga al 100% todas, porque no las va a lograr.
Entonces son niños que son rechazados, o él mismo se aísla. Entonces tienen problemas severos emocionales, en donde pues hay que trabajarles este aspecto, y que a veces es muy descuidado, ¿no? O sea, no se les toma en cuenta y se les pasa desapercibidos, y son niños que son infelices finalmente, ¿no? Claro. Aparentemente podríamos decir son exitosos y no tienen ningún problema, pero no es así, justamente por este rechazo. Aquí básicamente yo creo que es bien importante que preparemos a los profesores. Los profesores pasan prácticamente toda la mañana con los niños y enseñarles cuáles son estas características que puede presentar un niño con o sin aptitudes sobresalientes, ¿no? Y decirles, estas son las características que puede presentar un niño sobresaliente, y estas son con las cuales se puede confundir. Si el profesor tiene estas dos visiones respecto a cuáles son las características que estarían presentes en el sobresaliente y cuáles son las con las cuales lo puedo confundir, entonces en el momento en que él en su aula vea que hay niños que tienen estas características que pudieran estarse confundiendo, entonces recurrir al profesional, en este caso un psicólogo o un profesional capacitado, para aplicar unas pruebas, un perfil, y que me determine exactamente si es un niño, se trata de un niño con problemas de conducta, pero tiene habilidades en otras áreas. La literatura nos habla de la doble discapacidad, y podemos encontrar niños sobresalientes, pero también niños que tengan, aparte de una aptitud sobresaliente, tengan algún problema o una discapacidad. Entonces, el profesor puede decir, es que es un niño con problemas de conducta, sí, pero te está demandando otra cosa porque tiene habilidades en otras cosas, entonces te está demandando que le pongas atención en esta área. Si nosotros sensibilizamos a los profesores, pueden ser capaces de determinar que por ahí hay algo, o sea, no les decimos que ellos sean los que lo clasifiquen o lo que lo caractericen, sino que ellos sean capaces de decir, por aquí hay algo que no me checa con este niño. Entonces hacemos una evaluación psicopedagógica y valoramos si el niño realmente tiene alguna habilidad sobresaliente como para promoverlo. Aquí yo lo que hago cuando entrego los reportes es, sí, efectivamente el niño tiene una habilidad en esta área, pero lo que les recomiendo es que solamente un grado escolar lo pueden adelantar. ¿Por qué? Porque vemos que por desarrollo el niño, la esfera emocional, se retrasa más que la intelectual. Entonces intelectualmente puede estar muy por encima, pero emocionalmente necesita un desarrollo más lento. Entonces tenemos que prestarle atención. Muy poca información, muy poca atención a estos niños, porque como les comenté hace un rato, están más interesados en aquellos niños que muestran una discapacidad, y más si esta discapacidad es muy visible, a aquellos niños que presentan un potencial sobresaliente. Entonces la atención, los recursos no son muy buenos, no tenemos grandes perspectivas como para decir se está creando una fundación, se están haciendo programas, se está atendiendo a los niños. El interés y el poco apoyo que se tiene fue del programa del Niño Talento, que pues desafortunadamente no cuentan con toda la información como para hacer una identificación sólida. Yo creo que después de tantos años que apareció este programa, ya ahorita tendríamos profesores bien preparados para poder identificar con un instrumento muy sencillo, un cuestionario, con algo muy sencillo, pero a nivel nacional, ¿no? Porque digo, la parte que nosotros en la universidad estamos proporcionando es muy pequeñita a toda la gran necesidad que se tiene. Son niños que se están perdiendo, que no se tiene esta posibilidad de captarlos, de poderlos aprovechar y darles el recurso. Cuando he ido a las conferencias con los padres de familia, la inquietud siempre ha sido, ¿y yo qué puedo hacer? Porque en la escuela no lo están atendiendo, en la escuela se aburre, en la escuela lo castigan mucho, en la escuela lo rechazan sus compañeros. Ahora que está muy de moda el bullying, también son niños que llegan a tener este problema porque sus compañeros lo rechazan completamente, ¿no? Entonces creo que hay mucho que hacer en México, no hay mucho apoyo en este sentido. Los recursos se dirigen a otras necesidades y el sobresaliente sabemos que está ahí,
y los apoyos que se pueden dar son muy pequeñitos, ¿no? Los padres de familia, cuando he platicado con ellos, me han comentado la necesidad de que yo les proporcione algo a ellos para que pues por su cuenta lo puedan hacer, ¿no? De ahí surgió pues el interés de sacar un libro. En el 2015 saqué un libro en donde de manera muy didáctica y muy concreta la primera parte habla sobre la caracterización, la identificación, sin profundizar mucho, pero sí para que tengan al menos información de qué es un niño sobresaliente, cuáles son sus características, cómo lo podemos entender. Y la segunda parte viene una serie de programas que los chicos de la residencia en educación especial han desarrollado aquí dentro de la universidad y que les pudieran dar indicadores. Es muy didáctico, viene la actividad, lo que evalúa la actividad, los tiempos, los materiales y pues cómo saber que el niño está logrando este avance, ¿no? Esto es en general para el grupo escolar en general, pero obviamente si nos dirigimos específicamente al sobresaliente y le damos actividades de este tipo, pues les serán de mayor utilidad. Al maestro se lo proporcionamos también para que haga uso de estas actividades y las transfiera a lo que es el programa de estudios, al programa escolar que tienen los niños. Creo que en ese sentido hay mucho que hacer, sin embargo, tenemos elementos para hacerlo. Entonces aquí yo creo que la Secretaría de Educación Pública tendría que pues recurrir a profesionales para que se capacite a todo su personal, pero pues a nivel más nacional, no local, porque si no pues avanzamos muy poquito y nada más sabemos por ahí que alguien está haciendo algo, pero yo creo que tendría ya, a estas alturas tendría que ser más generalizado para abarcar a la mayor cantidad de la población y sobre todo pues los niños que están siendo así como que relegados sin darles atención y que la requieren a gritos.